Bueno, empezamos esta clase que llamamos Vivienda y Ciudad, Expresión Arquitectónica, Materialidades. La primera cuestión es una suerte de recordatorio sobre los 5 puntos para una nueva arquitectura que planteara Corbusier. Y en el marco de esos 5 puntos planteamos los pilotis, la terraza jardín, la planta libre, la ventana corrida, la fachada libre, que fue posibilitado con los nuevos materiales a partir del hormigón y el acero en los inicios del siglo XX, y que dio lugar a obras emblemáticas que podemos sintetizar en la unidad de habitación de Marsella, en la casa doble del Weissenhof, y seguidamente plantearnos esta cuestión de la expresión arquitectónica y el vínculo con la materialidad. Iniciamos planteando que limitar el espacio es definir el contenedor de actividades, cubierto, semicubierto, descubierto. Esa idea corbusiana de desarrollo espacial dentro de la caja. Desde esa perspectiva, entonces, el espacio y la forma que contiene ese espacio lo entendemos como el lugar donde se verifica la arquitectura. Y en esa instancia, la fachada es el borde de la arquitectura, es la mediadora entre la interioridad y el medio ambiente, es decir, donde se manifiesta la idea de proyecto. Y cuando hablamos de borde, la primera cuestión es plantear que geométricamente el borde es una línea sin espesor ni jerarquía, un elemento fundamental en la arquitectura que define y delinea el espacio, aportando estética, funcionalidad, y hace que cada fachada sea única y se erija como el cerramiento o el espacio fuelle, el famoso espacio intermedio que hablamos en el taller. Y actúa como mediador, este sí, entre la interioridad y el medio ambiente, propiamente dicho, el medio exterior. Ahora, las ideas de fachada surgen a partir de los propios problemas del proyecto arquitectónico, lo que hemos considerado previamente: clima, asoleamiento, luz como material de proyecto, los agentes externos del medio ambiente, eh, ruidos, arbolado urbano, paisaje, términos que no tienen que ver con el proyecto arquitectónico, sino con el medio ambiente más general. Tiene que ver también con la organización del programa arquitectónico, cómo lo hemos distribuido, cómo lo hemos cualificado en el corte. Tiene que ver con la estructura y la condición del cerramiento, es decir, el soporte geométrico, hablando de geometría, sobre el cual se regula la estructura, la separación entre estructura y cerramiento, y por consiguiente la materialidad que hemos escogido para ese combo de estructura y cerramiento. Por último, la imagen final la entendemos como la integración de la volumetría, la expresión arquitectónica y el propio lenguaje de los materiales. En última instancia, una idea de arquitectura es inescindible de una noción de materialidad. A partir de ahí pasamos a cuestiones de mayor nivel de abstracción, como son las estrategias geométricas, que no son otra cosa que líneas reguladoras a partir del cual, para la generación de fachada, se manifiestan los espesores de entrepiso, eh, las alturas de antepecho, las alturas de dinteles, la altura total, que es justamente la del entrepiso. Es decir, una serie de elementos geométricos que lo entendemos como la trama soporte, cuya unidad es el módulo, siempre referenciado a la figura humana, planteada en Modulor de Le Corbusier, donde tiene la misma valoración lo horizontal y lo vertical. La segunda cuestión es el orden dimensional. Cada numeración corresponde a un gráfico. En el segundo caso, cuando hablamos de orden dimensional, planteamos el espesor del entrepiso, la altura de baranda, la altura eventualmente de carpintería y la altura de suplemento entre el dintel de la carpintería y la altura del cielo raso próximo. Entonces eso define una partición en términos dimensionales. Y también un módulo matriz que diferencia claramente cada uno de los segmentos
que hemos dimensionado cuando hablamos de espesores, hablamos de altura de baranda, de dintel y de suplemento. Con lo cual, en la figura 3 hablamos de la expresión horizontal, donde predomina lo horizontal, es decir, la fachada es predominantemente horizontal, con lo cual aparece una determinación del módulo de cerramiento y también una definición entre lo que es opaco y lo que es transparente. En el cuarto gráfico que denominamos expresión vertical, nuevamente determinamos el módulo de cerramiento. Ahora basado en el mínimo módulo posible en que podemos dividir el módulo mayor, el módulo de la unidad. Y nuevamente definimos lo opaco y lo transparente. En términos de imagen, sería el predominio de la verticalidad. Estas son estrategias geométricas en términos de proyecto, de lenguaje arquitectónico, donde se verifican líneas reguladoras, orden dimensional, expresión horizontal, expresión vertical. Y con ese andamiaje que permite que nosotros empecemos a comprender el diseño y dimensión de los huecos, cuando hablamos de hueco hablamos del aventanamiento, hablamos también del antepecho, hablamos del suplemento entre dintel y cielo raso propiamente dicho, hablamos del horizontal y lo vertical, nos pasamos a la definición de fachada, es decir, a la definición propositiva. En este caso, el plano continuo, esa idea de fachada de ladrillo cerámico, predominantemente rojo, donde se ponen en valor los huecos de las aberturas, en los términos que acabamos de mencionar. También la expresión de la fachada, de la ochava, esto es Barcelona, en la Villa Olímpica, proyecto de Piñón y Biplana. Interesa esa idea de continuidad del plano de fachada, de planta libre, de grandes huecos de espacios abiertos, sean comunes, sean propios, en relación a los huecos de abertura de las propias unidades de vivienda. Esto también es Barcelona, el Paseo de Gracia del proyecto de Ferrater, donde vemos la separación entre estructura y cerramiento como expresión de la materialidad, estructura metálica de perfilería, vemos una idea de totalidad en la imagen izquierda, vemos la particularidad de la estructura en las imágenes derecha, donde cobra relevancia esa estructura metálica, esa idea de fachada ventilada a través de piezas moduladas que organizan la parte opaca de la fachada en relación a la transparencia y al sistema de oscurecimiento de esas transparencias, a través del cual se combina, insisto, con lo opaco, con esas placas que de última tecnológicamente generan una fachada ventilada. Luego aparece esa idea de cortina, con lo cual corredizas, con lo cual de lamas de madera, con lo cual el edificio consigue regular el caudal de luz natural, el recurso de la luz natural, y los huecos propiamente dichos. Acá también el caso de expresión de estructura y cerramiento como materialidad. Esta es una vivienda en París de Renzo Piano. También la estructura metálica. También otra subestructura que define el carácter de los paneles de cerramiento. También a base de placas de cerámicas, de ladrillo cerámico, cuyo concepto es lo opaco, son placas de ladrillos cerámicos montados sobre una estructura metálica, que es lo que estamos viendo en las imágenes del lado derecho. Y cuando es transparente vemos la carpintería, también la modulación, modulación en módulos angostos, modulación en términos de antepecho, y que la carpintería corre desde el nivel de piso hasta el nivel de cielo raso, generando una totalidad, que es la que vemos en la imagen izquierda, a través del cual el opaco, el transparente, el control del recurso de la luz a través de esas lamas metálicas horizontales que ponen en evidencia también la estructura metálica, y esa totalidad, luego disgregada en parte, que es como inicié el recorte de este proyecto sobre las imágenes del lado derecho. Acá también el cerramiento es la expresión de la materialidad. Cerramiento esencialmente metálico que resuelve todo el sistema de postigo como el sistema de carpintería fijas. Esta es una vivienda para estudiantes en Ljubljana, en Eslovenia.
donde se pone énfasis en señalar la horizontalidad del proyecto, que no es otra cosa que el apilamiento de las plantas, y luego esos postigos corren de nivel de piso a nivel de techo y generan un plano corrido de fachada eh, de unos paneles movibles que en las imágenes inferiores vemos cómo es el movimiento, cómo es el sistema de paneles metálicos perforados, plegadizos, y también la luz, otra vez como material de proyecto, de qué manera proyecta ese tamizado de luz hacia la galería interior que vemos en la imagen inferior media. Esto es la separación entre estructura y cerramiento y el carácter de la envolvente totalizadora. Esta es una vivienda en Carabanchel de Sagra Polo, donde el carácter de la envolvente es el recorrido totalizador en todo el perímetro del proyecto, incluidas las plantas bajas, que es de el oscurecimiento es de caña de bambú. La segunda capa del cerramiento es la carpintería vidriada, que vemos que se filtra en alguna de estas imágenes. E interesa otra vez la estructura modular del soporte metálico sobre el cual se montan las cañas y genera esa fachada continua, homogénea, cuya variación se produce cada vez que hay apertura de algunas aberturas, de algunos de estos postigos, paneles de caña, que posibilitan entender cómo es el armado del edificio y que a su vez esos paneles se identifican en cada nivel, con lo cual hay una lectura de los niveles del proyecto, la cantidad de plantas del proyecto, como también de esta cuestión de lo abierto, lo cerrado, la profundidad de en la carpintería vidriada en relación al sistema de oscurecimiento, que son esta serie de panelerías a base de caña de bambú, insisto, montada sobre una estructura de perfilería metálica, que es lo que observamos en la imagen inferior derecha. Este es estructura y cerramiento, básicamente. Esto es en Buenos Aires, en Palermo, de un estudio que se llama ATV, donde predomina la horizontalidad, cuya manifestación es la estructura, es decir, el sistema de vigas y columnas que de alguna manera también reglan la geometría sobre el cual se organiza la fachada, que no es otra que la misma geometría del piso ahora abatida, puesto en el plano vertical, con lo cual da lugar a una idea de cerramiento que puede estar en la misma línea de la estructura por delante, puede estar retrasada en un plano hacia atrás y generar ese contraste de luces y sombras en función de la condición de los espacios interiores. O puede ser la expresión de las cajas, es decir, el proyecto muestra todo el tiempo cómo ha sido la organización espacial del proyecto en base a cajas que se superponen, que avanzan unas, retroceden otras, y la condición cromática de mostrar distintas cajas, básicamente distintos sistemas de cerramiento, con lo cual hay una expresión de lo opaco, de lo transparente, de las perforaciones de pequeños tamaños donde predomina la caja cerrada, la apertura total del lado de otro lado de la caja, donde solo impera sistemas de parasoles verticales, lamas verticales que posibilitan sombras arrojadas sobre determinados espacios. Esto es en Francia. Este es un proyecto en Lyon, también en Francia, que hablamos de cajas de cerramiento y de materialidad. En primer lugar, las cajas de hormigón articuladas con aire entre ellas, que no es otra cosa que el retranqueo profundo de otras partes, otros sectores de la organización del programa, que son de hormigón, hormigón a la vista, que se ve en la idea de homogeneidad del conjunto, y en la imagen derecha podemos observar la parte, cómo es el tratamiento de esa estructura, y que se combina con cerramientos de madera móviles, una serie de lamas anchas, postigos que resuelven el asoleamiento y también el control de esa luz generando sombras. Obviamente también están retrasadas
en relación a la línea de la estructura, con lo cual hay una sombra arrojada previa que es de la propia caja. Vuelvo sobre la caja, la horizontalidad y el cerramiento. Esto es de la Villa Olímpica en Buenos Aires, de Juan Martín Flores, Castellani, Moroni y Esbarra, cuya característica es la horizontalidad, la planta baja predominantemente libre y las cajas de remates propias del ordenamiento territorial del área y de las morfologías, e interesa otra vez nuevamente las losas, la horizontalidad de las losas, los planos de fachada retrasados donde aparece el cerramiento, los parasoles en la misma línea donde están los perfiles de losa, que es lo que estamos observando en la imagen derecha, y generando una armonía entre planta baja libre, la caja predominantemente horizontal, una sucesión de planos horizontales apilados de hormigón, y por último las cajas de remate de otras partes de la vivienda. También hablamos de la estructura, las cajas y la metáfora. Este es un proyecto en Carabanchel de Amán, Cánovas y Maruri, que en alguna oportunidad hablamos en el taller, donde la idea del proyecto y de la imagen final del proyecto remite a la noción de los contenedores del puerto, a su apilamiento, a su variada colorimetría, y en esa lógica trasladada a cajas de vivienda también apiladas sobre un sistema nuevamente de planos horizontales, losas de hormigón, sobre la cual se van depositando esas cajas, que no son otra cosa que el cerramiento de chapa de las cajas de cada una de las unidades de vivienda. También en relación a la abstracción, fachada y abstracción en relación a las lógicas que se planteaba en el neoplasticismo propio de la época, particularmente corbusierana, El Ejército de Salvación, fuertemente impregnado de esa obra de Mondrian, o el edificio Terrazas Palas nuestro acá de Mar del Plata, con su colorometría, con esa idea de estructura separada del cerramiento y la idea de una geometría fuerte y de valor de plano, que también nosotros llevamos adelante en este proyecto en Tandil, de planos, de composición del plano, sea en la geometría de la carpintería, como también el uso de los colores primarios propios de esa época, de- sobre todo de Mondrian, que ha sido el exponente de este tipo de prácticas. También interesa el estudio de diferentes sistemas de fachada. Mismo edificio, este es un concurso en Luxemburgo, también de Amán, Cánovas y Maruri, de unas tiras corridas de vivienda, donde la idea de estudio de prueba acerca de cómo es el cerramiento en los niveles bajos, cómo es en los niveles superiores, cómo es en el remate, cómo actúa con una materialidad de lamas de madera a modo de postigo, angostos verticales que permiten iluminación, distinto caudal de iluminación o también de cerramiento. ¿Cuántos niveles ocupa esa materialidad? O si esa materialidad es metálica y se articula con una carpintería también interior vidriada. Es decir, planteo y selección de alternativas de cerramiento en función no solo de la búsqueda de la imagen final, sino también de las condiciones de interioridad y del clima particularmente. Esta es una caja a modo de entrepiso sin vigas y distintas capas de cerramiento. Esto es en la plata de Lima y Yancerra. Es decir, una caja que aloja tres niveles sobre una planta baja semiocupada, tendiendo a vacía, eh, donde las viviendas se apilan en tres niveles contenidas dentro de la caja, y a su vez la carpintería aparece retrasada y por delante esas lamas verticales que nuevamente van a posibilitar el control del recurso de la luz en las orientaciones nor-noroeste particularmente. El edificio lineal y las cajas en voladizo, estos son los apartamentos Bosoco de MBRDB,
donde cuestiones normativas y determinadas ideas de proyecto llevaron a la idea de un edificio lineal, que es la fachada que vemos acá de fondo, y esas cajas en distintos niveles que vuelan, que alojan unidades de vivienda también y que tienen una materialidad más liviana. Hay una percepción de liviandad, tratarse de cerramientos de madera sobre estructuras de balloon frame y placas de yesos interiores, buscando liviandad para conseguir volar esos vuelos estructurales y generar esos espacios donde la dinámica propiamente dicha es la altura. Estas también son las cajas voladas en Buenos Aires de Diegues y Friedman, donde lo que busca es espacios exteriores sumamente contenidos, buscando doble alturas interiores. Hablo en términos espaciales, cuáles son las búsquedas y cuál es el resultado de cajas de hormigón a la vista que funcionan como tubos, que según la articulación generan esta interioridad que vemos en la imagen derecha, de simple altura, doble altura, en torno a unas terrazas que son propiamente la cubierta de la propia caja. Esto también va en la misma dirección. Estas son unas cajas múltiples, también material de hormigón y cerramientos de madera, de lamas de madera. eh, en la misma dirección, digo, en sentido de la caja que vuela, que se vuelve a usar en altura la terraza, que es el techo de la propia caja, y que va generando los espacios exteriores a través de más que de la articulación, de la movilidad de las cajas en el sistema de apilamiento. La idea del monomaterial es todo es hormigón estructural y cerramiento, y los cerramientos móviles donde hay carpintería da lugar a los planos de carpintería transparente y seguidamente todo el sistema de postigos de madera que vuelven a esta cuestión de tamizar la luz, también conseguir privacidades. Seguimos en esta lógica. Este es un edificio que se denomina Bases, de un estudio que se llama Monobloc. Sobre la imagen de la derecha vemos cómo es la organización volumétrica del edificio, que responde a la imagen final, donde observamos las cajas que vuelan, los balcones en altura, el cerramiento totalmente de cristal, particiones de carpintería en los términos que hemos hablado, antepechos, carpinterías de piso a techo, la relevancia del espesor de las cajas y de las losas lineales, y también la constante del monomaterial de hormigón. Inmediatamente pongo esto, que es de unas viviendas en La Plata, del estudio M3, eh, María Eugenia Guerre, Juliana Fulone y Mariela Casaprima, donde la constante es la misma, la idea de apilamiento de caja y monomaterial que vemos en la imagen central y de la derecha en términos estructurales y de la constructividad del proyecto y de las continuidades espaciales. Y sobre la imagen izquierda vemos el edificio, los cerramientos, nuevamente la recurrencia a las lamas verticales de madera, buscando sombras arrojadas y privacidades, y distintas espacialidades y distintas alturas, cuando es descubierto como cuando es cubierto. Y obviamente una respuesta material que es nuevamente la idea del hormigón. Este edificio base es también también base, mejor dicho, de Diegues y Friedman. Es un edificio en tres medianeras. La imagen de la derecha muestra la estructura geométrica de la composición de fachada y espacio. Y la imagen de la derecha es el edificio construido, donde observamos los espesores de cajas, de losas, las alineaciones estructurales, nuevamente la carpintería, parasoles en los niveles que requieren, por el control de la luz, donde no requiere parasol y vidrio, y ahí es donde aparece cuando hablamos de agentes externos. Si en el arbolado urbano le va a generar una sombra que sería redundante si tuviera parasoles en ese punto, estoy hablando del nivel 2. Es decir, en todo momento el proyecto además se nutre de datos que son externos y próximos a su condición de implantación. Este también es un entrepiso sin viga y cerramiento metálico.
Es decir, otra vez los espesores estructurales de entrepiso, la idea de una columna central, porque es un edificio entre medianeras, y el sistemas de parasoles de bandas verticales, ahora metálicas, la carpintería retrasada, con lo cual hay una primer sombra que es la de la profundidad que tiene la carpintería respecto al filo del techo del espacio intermedio, y después suma el carácter de cerramiento. Este es un edificio en Barcelona de Blancaleó, un edificio de disposición lineal, donde cobran relevancia los huecos y el cerramiento, es decir, los huecos son propios de la estructura del proyecto y de la distribución de las partes y de la organización espacial, y el cerramiento pone de relevancia la horizontalidad del edificio y las pausas que tiene esa horizontalidad cuando aparecen los patios, sean niveles intermedios, sean niveles de remate o sean los niveles bajos. Pero siempre hay una constante que es la linealidad de las losas y acompañado por los parasoles que estamos viendo de vidrio que condicionan toda la estructura de cerramiento, oscurecimiento del edificio. Este es un edificio metálico en Ucrania, en Mariupol, exactamente, que se trata de un edificio de disposición predominantemente lineal que va teniendo un corrimiento de las cajas, en todo caso una sustracción de partes que hace que haya cajas más angostas y cajas más anchas que se ve en la imagen inferior central, es como la imagen lateral a modo de corte. Y después vemos las articulaciones en altura en función de viviendas o partes de vivienda, patios y una sucesiva alteración de eso. Y la segunda cuestión es el modelo de prefabricación, es decir, partes o cajas, partes del edificio, que son las cajas que se apilan, producidas en taller, montadas, articuladas en obra, razón que da lugar a esa lectura de el contacto entre cada una de las partes de las cajas, insisto, que son metálicas, que el sistema de cerramiento también alude a al propio espacio interior, a que la carpintería está retranqueada hacia atrás, con lo cual las sombras vuelven a aparecer, producto de la sombra arrojada propia del objeto. Esto está lo pongo inmediatamente después porque está en la misma lógica del anterior, es decir, una piel metálica que recorta los huecos de las partes espaciales del edificio. La piel se despega de planta baja y resuelve el resto del edificio. Es una piel metálica de acero oxidado, de oxidación programada, que tiene esa serigrafía. De corte que va dando agujeros de distintos tamaños en función del diseño de la fachada, donde se requiere mayor nivel de cerramiento o que admite mayor nivel de apertura. Y ahora pasamos a la producción en los talleres. Esto voy a ser muy breve, simplemente ver de qué manera los trabajos de compañeros de ustedes de otros años se aproxima a la idea de la obra de los autores sobre lo que estamos mostrando. Este es del Taller de la Plata, la idea de las cajas, las dobles alturas, los términos que veníamos viendo, la idea de los tubos estructurales que resuelven esas cajas, la idea del escalonamiento, este es el Taller de Mar del Plata, las terrazas verdes, cuando vamos acercándonos a la cuestión de sustentabilidad, las cajas, los cerramientos de lamas de madera, las estructuras de hormigón, las estructuras metálicas a modo de caja, susceptibles de prefabricación, como lo que veíamos hace un ratito, a modo de grandes estructuras de tipo vigas, con el cerramiento de cristal en el mismo borde de la caja, o esto de hormigón y cajas de distinta materialidad, predominantemente metálicas, que alojan dormitorios, el diseño de las partes, que es lo que estamos viendo en la imagen de la derecha, o la idea de cerramiento, sea opaco, sea transparente, sea con control del recurso de la luz a través de esos postigos de madera
siempre corredizos, o las cajas nuevamente que vuelan, ahora todo en una idea cromática del lucido blanco, nuevamente los cerramientos en madera, prácticamente la misma lógica, seguimos con las mismas lógicas, seguimos. Aparece como en el otro esa articulación en metálica, en esta esa articulación es en madera, que aloja dormitorios, que tiene estares abajo y estares arriba, en planta baja y en el segundo nivel, y los edificios, la caja es de hormigón. Estas imágenes, las sombras arrojadas que hacía yo referencia, esta idea de los tubos a modo de puentes que son los que resuelven las cajas. Nuevamente el enlucido, la idea del edificio que se escalona y las terrazas van dando sobre el techo de la otra y generan todo un conjunto armónico monocromático. El hormigón y los paneles metálicos con lamas horizontales a través del cual la regulación de la luz es clave y el cerramiento, las cajas voladoras, el enlucido blanco. El enlucido blanco, las cajas. Es decir, hay una recurrencia de temas que deviene de los propios, de las propias referentes de obras de autor. Esto es más reciente, es decir, el cerramiento completo de las plantas, lamas verticales, paneles verticales, que de alguna manera acentúan la altura, la despegan del piso y cobra relevancia la idea particularmente del corte. Y este es un lenguaje marplatense, uno de en la primera parte de la década del 80, al lado izquierdo, uno más contemporáneo de la década de 2010, en la imagen derecha, esto es del estudio Mariani. Y de este modo finalizamos esta clase que entendemos que es la última de este tema y significativa en términos de conceptos que invito a que la recorran en este tramo final del proyecto, consiguiendo la expresión arquitectónica y el lenguaje de los materiales. Bueno, muchas gracias.